Hermanos, estamos estudiando el Génesis, estamos estudiando la historia de la salvación. Y yo te hice un interrogante, hermano, ¿qué ejemplo práctico podíamos sacar para nuestra vida y nuestro futuro con esto de los hijos de Dios y los hijos de los hombres? ¿Te recuerdas, hermano, que eso vimos en la predicación pasada? Que los hijos de Set eran descendientes de Dios, eran llenos de gracia, tenían gracia. Y los descendientes de los hombres eran descendientes de Caín, que se había apartado de Dios. ¿Qué ejemplo práctico podemos sacar para nuestra vida, hermano, en estos tiempos actuales? ¿Qué nos querrá decir nuestro Padre con esta lectura del autor del Génesis? Y un ejemplo muy concreto es en los matrimonios actuales, en donde hay tantos fracasos matrimoniales. Muchas veces es porque ambos están lejos de Dios, pero a veces es porque uno de los dos no está con Dios y se suceden eventos y situaciones que son muy difíciles de subsanar porque Dios no está presente. ¿Qué ejemplo podríamos sacar ahí, hermano? Haz una reflexión. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué pensó Dios cuando el mal se fue extendiendo a todas las personas, cuando empezaron a ver esas mezclas de las personas descendientes de Dios con los descendientes de los hombres? Aquellos que no tenían gracia, se hizo tan generalizada la maldad que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y se afligió su corazón. Dice Génesis 6, hermano, ahí Génesis 6, versículo 6, dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre y se afligió su corazón. Mira, hermano, qué sentimientos tuvo ese padre ahí, qué pensaba él, que su espíritu se estaba apagando ahí en el ser humano, que ya no tenía el espíritu de Dios. Y es que arrepentirse de Dios, hermano, ahí es una forma que se llama antropomórfica. Antropomórfica quiere decir cuando nosotros a través de nuestro lenguaje, a través de esa forma, le vamos asignando a Dios características humanas para poder expresar una idea de decir que viendo la ingratitud del hombre, Dios tuvo que corregirlo con un castigo. Eso se llama, hermano, una forma antropomórfica. Primero había dicho que ya no vivirían tanto, sino solamente 120 años. ¿Te recuerdas, hermano, que Génesis 6:3 dice que nuestro Padre dijo, ya no vivirán tanto, sino que solamente 120 años? ¿Recuerdas, hermano, que Adán y Set vivieron más de 800 años? Y después ahí en Génesis 6:3 dice que ya no vivirán más de 120 años. Pero después ya en Génesis 6:7 dice, y luego decide borrar de la superficie de la tierra a esta humanidad que he creado. Pero ahí dentro de esa genealogía hay una persona que queda apartada. ¿Quién es y por qué contaba con el favor de Yahvé o el cariño de Yahvé, hermano? ¿Quién crees tú que en esa genealogía que leímos en la predicación pasada, ahí hay una persona que contaba con el favor de Dios, con la gracia de Dios? Y así esa es la historia, como a través de un resto, a través de unas pocas personas, el Padre sigue cumpliendo sus propósitos a pesar de la negativa de muchas generaciones. Y dice en Génesis 6:9, hermano, mira lo que dice Noé, que fue un hombre justo y se portó bien en todo, caminaba con Dios. Palabra de Dios. Mira, hermano, Noé era un hombre justo, se portó bien en todo y caminaba con Dios. Y Dios, hermano, instruye a Noé directamente
y con lujo de detalles para que fabrique un arca en el cual se protegerán él y su familia del diluvio que va a mandar sobre la tierra debido a esa maldad de esas generaciones. Y eso, hermano, lo dice Génesis 6, del 12 al 16. Busca, hermano, tu Biblia. Estamos viendo cómo Noé contaba con el favor de Dios, era un hombre justo. Recuerda, hermano, que el hombre se fue alejando cada día más de Dios. Pero Dios todavía no perdía la esperanza. Ahí había un personaje llamado Noé. Imagínate a Noé, hermano, contando con el favor de Dios. Imagina que el Padre va a castigar a esa humanidad que se ha separado de Él. Y está Noé ahí, que es la figura de Cristo, que vendrá después, muchos años después. Mira, hermano, Génesis 6, del 12 en adelante. Miró Dios a la tierra y vio que estaba corrompida, pues todos los mortales en la tierra seguían los caminos del mal. Y dijo Dios a Noé: he decidido acabar con todos los seres vivos, pues la tierra está llena de violencia por culpa de ellos, y los voy a suprimir de la tierra. En cuanto a ti, construye un arca de madera de ciprés. En el arca dispondrás celditas y la recubrirás con brea por dentro y por fuera. La construirás de la siguiente manera: tendrá 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Le pondrás un techo, dejando medio metro entre la parte superior de los costados y el techo. Pondrás la puerta del arca en un costado y harás un primer piso, un segundo y un tercero. Palabra de Dios. Hermano, Noé tardó 100 años construyendo el arca. Él y sus hijos, tal como Dios le había instruido. Imagínate, hermano, ahí a Noé construyendo ese arca con esas instrucciones precisas, ahí con su familia. Y piensa qué decían las demás personas viendo a ese viejito chiflado que estaba construyendo un arca. El arca de Noé, hermano, resultó ser como los grandes transatlánticos que se construyen modernamente. Medía 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto, con varios pisos y compartimientos, como un Titanic. Y funcionó maravillosamente. Ahí llevaron una pareja de cada animal y ave para conservar también la especie animal. Y vamos a ir viendo cómo Noé era un hombre justo que confiaba en Dios de veras. Y eso dice Génesis 6, 22. Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Palabra de Dios. Mira, hermano, ¿por qué Noé era un hombre justo? Porque dice que hizo todo lo que Dios le había mandado. Imagínate, hermano, que tú hubieses sido Noé. ¿Crees tú que habías obedecido esa palabra de Dios que llegara a tu vida? A Noé no le importó que se burlaran de él y no siguió a las mayorías en su error. Y durante los años que construyó el arca, predicaba con su ejemplo, construyendo el arca en obediencia a Dios, para que la gente se convirtiera. Es decir, hermanos, se volviera a Dios, pero no hicieron caso.
Dios le instruyó que entrara en el arca, pues él era el único justo que he encontrado en esta generación, dice Génesis 7, hermano, Génesis 7:1. Así estaba la humanidad en tiempos de Noé, perdida esa generación. Y hay una cita tremenda del mismo Jesús que sobre el fin del mundo que hace mención de los días de Noé. ¿Te recuerdas, hermano, cuál es esa cita que Jesús va a nombrar allá en un evangelio, en el evangelio de San Lucas? Ahí hay una cita en donde Jesús compara la generación de su tiempo con los tiempos de Noé, que así va a ser la venida del Hijo del Hombre, nos está diciendo a nosotros. Y con esos sentimientos, buscando esa escritura de San Lucas, en el capítulo 17, donde Jesús va a citar esos tiempos de Noé, al lado de María Santísima, la mujer llena de fe por excelencia, la que obedeció en todo a ese proyecto de salvación, como la nueva Eva, la mamá del nuevo Adán, para componer ese conflicto que había entre el Padre y la humanidad. Ahí meditando las Escrituras, pensando en la vida de Noé en esos tiempos y haciendo una reflexión y un análisis de nuestra vida que estamos viviendo en esta generación también, en donde hemos destituido, hemos sacado de las estructuras a Dios. ¿Qué nos querrá decir nuestro Padre ahora que no los vivimos? ¿Seremos hijos de Dios o seremos hijos del mundo? Con esas reflexiones, dedica hoy un tiempo de oración, hermano, ahí donde estás, meditando las Escrituras, rezando el rosario a los pies del Santísimo. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya.